se lo digo porque allá donde fui, ¿verdad? Es una iglesia pequeña. Pero cuando se trata de aplaudir, les cuesta trabajo aplaudir, hermano. Entonces yo extrañé esa parte de la iglesia, ¿verdad? Que aquí sí aplaudimos o no aplaudimos al Señor, hermano, ¿verdad? Y estaba leyendo precisamente en mi devocional que dice que los árboles le aplauden al Señor, hermano. Así es que si tú no le aplaudes, mira, los árboles dicen, quítate que ahí te voy. Porque los árboles son una creación de Dios hermosa. Pero tú que tienes entendimiento y que sabes que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, pues tú le aplaudes con todo tu corazón. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Y bueno, yo quiero compartirles de Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer un breve recorrido, ¿verdad? De hasta donde se quedaron los hermanos, del capítulo 1 hasta el versículo 15 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Para que usted reafirme todo lo que ha aprendido. Qué interesante es que cuando alguien pasa aquí, ¿verdad? A predicar, a compartir la palabra, tú que estás allá, escuchas y puedes ver otras cosas que quizás tú no habías visto. Y eso es lo que me ha pasado a mí, ahora que han pasado todos los hermanos. Híjole, puedo ver cosas que yo de primera mano no las había visto. Y entonces ahí las voy subrayando, hermano. Entonces me doy muchas cuenta de muchas cosas en Hechos de los Apóstoles que son recurrentes y que están escritas para que la iglesia de hoy podamos aprenderla y podamos ponerlas en práctica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces quiero irme rápido. Hechos capítulo 1 habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Habla de la ascensión, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? Habla de capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo, se levanta Pedro en la unción del Espíritu Santo y empieza a dar una predicación poderosa. Y al final de la predicación, 3,000 personas se convierten a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y más que amén, ayer era para que le hubiera dado otro aplauso al Señor. 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que produce la llenura del Espíritu Santo, hermano? Produce denuedo, produce poder, produce unción y produce que la gente se convierta a Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y está escrito para que nosotros veamos que sí se puede. Y luego ahí, antes de terminar el capítulo 2, dice la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Y como vieron tantas señales y maravillas, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, hermano. Empezaron a ver ¿qué? Señales y maravillas. Y si eso pasó en la iglesia primitiva, hoy también tiene que pasar, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso es necesario que tú pases a buscar de Dios, que tú le digas, lléname, Señor, para que des testimonio de esas señales y maravillas. Y después vemos en el capítulo 3 cómo Pedro y Juan, ¿verdad? Sanan a un paralítico que estaba ahí pidiendo limosna, un paralítico de nacimiento. Llenos del Espíritu Santo, iban a la oración y el paralítico estaba ahí en la puerta. Y les pedía dinero y él les dijo, mire, les dijo Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ya conoce usted la historia, saltando se levantó y entró con ellos, saltando y danzando ante el trono de la gracia. Y por eso cuando llamamos, tú debes de venir como ese cojo, saltando y danzando ante el trono de la gracia. Amén. Y luego en el capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio, ¿verdad? Cuando empezaron a ver maravillas y señales, los fariseos, ¿verdad? Y los religiosos se pusieron celosos, ¿verdad? Y empezaron a acusar a Pedro y a Juan, ¿verdad? De tal manera que los llevaron ante el concilio, donde los azotaron, donde los amenazaron, donde les dijeron, ¿saben qué? No prediquen en el nombre de Jesús. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? El enemigo no quiere que tú y yo prediquemos en el nombre de Jesús. Pero si el enemigo no quiere que prediques de Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No los escucho. Vamos a predicar en el nombre de Jesús. Y por eso ahí en las redes sociales te censuran, ¿verdad? Ay, le censuramos esa prédica porque no va en contra de nuestra política.
¿Y sabes cuál es la política de todas las redes sociales? Que no hables en el nombre de Jesús. Pero ¿qué crees? Entre más ellos les oprimían y entre más ellos les decían que no hablaran, ellos más lo hacían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y nosotros de la misma manera lo debemos hacer. Dice que cuando salieron del concilio, los creyentes pidieron confianza y valor. Diga conmigo, necesitamos. No los escucho, necesitamos. Marichu, no te escucho, necesitamos confianza y valor para predicar la palabra. Y fíjate lo que dijeron ellos. Versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, en lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, una señal de que somos llenos del Espíritu Santo es que hables la palabra de Dios. ¿Cómo, hermano? Con denuedo. Entonces no puedes callar, hermano. Ahí donde estés tienes que hablar con denuedo. Y después dice que tenían todas las cosas en común. Otra manifestación de que el Espíritu Santo está sobre nosotros es que tenemos todas las cosas en común, hermano. Que no hay egoísmo, ¿verdad? Que repartían sus bienes, que vendían sus propiedades y las repartían entre todos los que tenían necesidad. Pero hoy no vemos eso en la iglesia. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, hermano, para que podamos tener todas las cosas en común. Amén. Luego capítulo 5, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Las cosas del dinero son muy serias para Dios, hermano. Cuando tú vas a dar al Señor, dale con liberalidad. No pretendas engañar al Señor como lo quisieron hacer ellos. Y ya sabe usted lo que pasó, cayeron muertos porque no mintieron a los hombres, sino a quién le mintieron, a Dios. Y luego muchas señales y maravillas. Entonces vemos, número 1, unidad en la iglesia de Cristo. Y número 2, recurrentemente muchas señales y maravillas. Y eso mismo tiene que suceder aquí, que estemos unánimes, que estemos unidos y que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas y que las señales y las maravillas empiecen a suceder. ¿Cuántos necesitan señales y maravillas en su vida, hermano? ¿Verdad que sí? Luego de ahí me voy al capítulo 6, elección de los 7 diáconos, ¿verdad? Ya vemos que escogieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? Después arrestaron a Esteban, ¿verdad? Porque Dios lo usaba de una manera poderosa. Y después lo llevaron ante el concilio también. Capítulo 7, Esteban, ¿verdad? Se defiende y da un discurso maravilloso, poderoso, lleno del Espíritu Santo, hermano. En otras palabras, era un hombre que conocía la palabra de Dios, hermano. Entonces tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que estar meditando en la palabra de Dios, hermano. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, se oye feo, pero eres un ignorante. Y si eres ignorante, vas a perecer. Entonces, cuando Pedro se levantó y dio su primer discurso, te das cuenta de que él conocía la palabra de Dios. Cuando Esteban se levanta y da un discurso, ¿verdad? Desde Abraham hasta Jesucristo, te das cuenta que era un hombre que conocía la palabra de Dios. Tú, cuando tengas que presentar defensa del Evangelio, ¿qué vas a decir, hermano? Si no conoces la palabra de Dios. Capítulo 8, Saulo persigue a la iglesia, hermanos. ¿Verdad? Este joven Saulo que estaba allí consintiendo cuando estaban apedreando a Esteban, después se levanta para perseguir a la iglesia. Capítulo 8 y capítulo 9, ¿verdad? Se convierte Saulo a Jesús. Un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre que era maestro de la palabra de Dios, andaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús y es lleno del Espíritu Santo, entonces se le caen las escamas de los ojos, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Y en el capítulo, ahí en el mismo capítulo 9, Saulo predica en Damasco, Saulo escapa de los judíos y Saulo llega a Jerusalén. Y empiezan ahí las señales y las maravillas, hermano. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 36, este versículo lo voy a usar a ratito para los diezmos y las ofrendas. Dice, Dorcas es resucitada. Fíjense, Dorcas era una jovencita que, vamos a leer quién era Dorcas, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula, fíjate, discípula. O sea que era una mujer que era discípula de los apóstoles, discípula de Jesucristo. O sea que era una mujer que le interesaba la palabra de Dios, que estaba aprendiendo la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas discípulas de Jesús hay aquí? Híjole, ¿cuántas discípulas de Jesús hay aquí? Fíjese, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Fíjese cómo era esta discípula. ¿Cuántas dijeron amén? A ver, porque ahorita les voy a decir cómo era esta discípula. Miren, esta abundaba en buenas obras, hermano. ¿Cómo debe ser una discípula? ¿Abundar en qué? En buenas obras. Gloria a Dios. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, hermano. O sea que andaba haciendo buenas obras, andaba ayudando. ¿En qué apoyo, pastor? ¿En qué ministerio sirvo? Y también abundaba en qué, hermano? En limosnas. Sigo leyendo. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada, fíjate, pongan mucha atención, por eso es importante meditar la palabra. Fíjate, era una discípula del Señor Jesucristo, era una mujer que hacía buenas obras, era una mujer que daba limosnas. ¿Y qué crees? Se murió. Y después que murió, dice, ya la habían lavado. Entonces, ¿por qué ponen todos esos detalles? Para que tú abras tu entendimiento, abras tu imaginación. Dices, ya murió, ¿qué hacen con los muertitos, hermano? Pues los lavan, los arreglan, los preparan, los visten, ¿verdad? Para enterrarlos. Entonces dice, después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia, aquí está Lidia, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Es decir, a ver, escuchen, damas, era una mujer que hacía buenas obras, que daba limosnas y que era una mujer trabajadora. Hacía túnicas, hermano. Para que no me digas, mujer, que es que no puedo, es que está difícil, es que él es que famoso. Si tú eres una discípula de Dios, fíjate lo que pasó después. No tardes en venir. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y llegó, y le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Servir al Señor no es en balde, hermano. ¿Se acuerdan de Cornelio? Era un varón temeroso de Dios. Era un hombre que daba también limosnas, y que sus limosnas subieron ¿en qué? En memoria delante de Dios. Y por eso Dios le mandó a Pedro para que toda su casa fuera salva. Y esta Dorcas, esta Tabita, por sus buenas obras, por sus limosnas y porque era una discípula de Jesús, el Señor la resucitó. De manera que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano, hermano. Así es que cuando tú vengas a hacer aquí algo, hazlo con gozo, con alegría, porque a lo mejor el pastor no te lo va a agradecer, pero Jesús sí te lo va a agradecer. Y todo lo que haces no lo haces para el pastor, lo haces para Jesús. Amén.
Capítulo 10, Pedro y Cornelio, ¿verdad? Entonces ahí vemos ya a Pedro y Cornelio, el centurión, ¿verdad? Que manda a llamar a Pedro. Pedro viene, empieza a compartirle las buenas nuevas de Jesús y el Espíritu Santo cae sobre toda la familia. Capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? En un principio los judíos creían que la salvación nada más era para ellos. Pero cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles dijeron, ahora entendemos que no nada más es para nosotros, sino para todos aquellos que tienen temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios, hermano? ¿Cuántos son temerosos de Dios? Entonces la salvación también es para ti. Y luego la iglesia en Antioquía, empieza a crecer la iglesia, y en Antioquía es en donde por primera vez se les llama cristianos a los discípulos, hermano. Capítulo 12, Jacobo es muerto y Pedro es encarcelado, hermano. La iglesia empezó a sufrir persecución, hermano. Y hasta el día de hoy es igual. Hay muchos lugares, muchos países donde en este mismo momento están sufriendo persecución. En Chiapas están sufriendo persecución nuestros hermanos. Y nosotros que todavía tenemos libertad debemos de predicar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pedro es encarcelado y Pedro es liberado de la cárcel, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Luego capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Capítulo 14, Pablo y Bernabé en Iconio. Y luego quiero aterrizar en el capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Entonces cuando el evangelio empieza a difundirse, a expandirse, obviamente empieza a haber celos, empieza a haber persecución, y los judíos, ¿verdad?, religiosos piensan que nada más la salvación es para ellos, que no es para los gentiles. Y entonces llegamos al capítulo 15, donde tiene que haber un concilio, es decir, una reunión de los líderes de la iglesia, de los apóstoles, para decidir qué vamos a hacer con estos que han creído en Jesucristo. Y dentro de esos estamos nosotros, que éramos gentiles, pero que creímos en Jesús. Entonces vamos a entrar ahí al capítulo 15, que es el que vamos a tocar, y ya después nuestros hermanos que siguen continuarán con el capítulo 16. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate nada más. Entonces, ¿qué le estaban enseñando a la gente? Que si no se circuncidaban, no podían ser, ¿qué, hermano? Salvos. Entonces imagínate que tú te conviertes, Jaime, y te tienes que circuncidar, si no, no vas a ser salvo. ¿Qué dices? Ay, mamá. Ay, mamá. Le querían imponer estas leyes, estas costumbres de los judíos a los nuevecitos, hermano. Entonces, si viene un nuevecito aquí, ¿verdad?, y quiere aceptar a Cristo, y nosotros le decimos, te tienes que circuncidar, dice, no, pues a lo mejor ahí nos vemos, ¿no? Mejor me voy con los mormones. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pues era tanta la discusión que dijeron, subamos a Jerusalén con los apóstoles para que podamos ahí presentar este asunto y podamos tomar una decisión. Versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjate, ya se habían convertido a Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjate, recién convertiditos, no, que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Entonces le estaban imponiendo unas cargas a estos hermanos que se habían recién convertido, que ellos ni sabían. Versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, querían ponerle a los nuevos convertidos, ponerles este yugo de circuncidarse y de cumplir con la ley. Entonces, ya estando en el concilio, dice, ¿cómo le vamos a poner esta carga a estos nuevos hermanos? Si ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar esa carga pesada, ¿cómo se las vas a querer imponer a estos nuevos?
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 19. Entonces levantó Jacobo, ¿verdad?, que era el líder de los apóstoles de la iglesia, que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Es decir, no les pongas tantas cargas, nada más diles que se abstengan, ¿verdad?, de andar fornicando, que se abstengan de los ídolos y que se abstengan de comer sangre. Nada más eso, pero no les impongas más cargas. Y luego el versículo 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Versículo 28, fíjense, ahí viene la resolución de ese concilio, que fue el primer concilio de la iglesia, hermanos. Hoy en día, ¿verdad?, si hubiera una controversia, tendríamos que ir al concilio para pedir la dirección de Dios. ¿Y qué vamos a hacer en este asunto? Fíjense lo que hicieron ellos. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Ha parecido bien a quién, hermano? Y a nosotros. Entonces aquí una enseñanza muy clave, muy poderosa. Porque a veces como iglesia tomamos decisiones sin consultar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, para cualquier decisión que vamos a tomar aquí, para cualquier situación que queremos emprender, necesitamos preguntarle al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Entonces ya no se nos impuso a nosotros, ¿verdad?, esas cargas de Moisés, sino solamente que nos apartemos de ¿qué, hermano? De los ídolos, que nos apartemos de comer sangre y que nos apartemos de la fornicación. Y dice ahí: y si te guardas de tales cosas, bien harás. Versículo 36, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Y ya estamos ahí para terminar el capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Habrá desacuerdos entre los hermanos? ¿Habrá desacuerdos? Sí. Imagínate Pablo y Bernabé, que todo el tiempo habían caminado juntos y habían recorrido todos esos 13 viajes, ¿verdad? Sembrando iglesias. Llegó un momento en que no estuvieron de acuerdo. Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que era su sobrino, y Pablo no lo quería llevar porque los había abandonado antes, se había separado antes. Y fue tal el disgusto que terminaron separándose. Pero diga conmigo: Dios todo lo usa para bien. Porque imagínese usted, hermano, que
que usted está sirviendo al Señor y quiere servirle y quiere ir a la obra misionera, y el apóstol Pablo le dice: no, tú no quiero que vayas. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? El apóstol Pablo me dijo que no me necesita. Pero ahí aparece la figura de Bernabé, cuyo nombre quiere decir hijo de consolación. Él le dijo: no pasa nada, mira, no te quiere llevar Pablo, pero vente conmigo. Y él lo llevó y lo fue preparando, lo fue discipulando, al punto que llegó a ser Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Y más adelante, en los capítulos que vienen por delante, usted se va a dar cuenta que después, ya al final del ministerio de Pablo, dice: mándeme a Marcos, porque lo necesito, me es útil para el ministerio. Entonces aquí vemos muchas cosas, ¿verdad? Que va a haber momentos de fricción, de separación, pero que al final de cuentas todo Dios lo va a usar para bien. Amén. Entonces dice: hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Versículo 41: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Y ahorita que repasé estos 15 capítulos, lo que veo es que en cada capítulo la iglesia iba aumentando. En el capítulo 2, ¿verdad?, cuando Pedro da su primer discurso, 3,000 personas se convierten a Cristo. Y después de que las señales y prodigios, dice, y muchos se añadían a la iglesia. De tal manera que para el capítulo 15 ya la iglesia era de más de 15,000 personas, hermano. Y hoy en día la iglesia tiene que seguir creciendo. Y por eso está escrito, hermano. Porque no es de otra manera, esa es la manera que está escrito aquí. De repente, ¿verdad?, el hombre quiere traer modelos, ¿no? A veces hasta modelos del mundo para meterlos a la iglesia, pero el modelo está aquí. Y es un modelo que sí funciona. Y le tengo noticias. El libro de Hechos de los Apóstoles, el día de hoy se sigue escribiendo. Hoy se está escribiendo Hechos 2024. País México, Ciudad Puebla, Colonia Castillotla y Congregación Casa del Padre. Y se está escribiendo la historia. Amén. Así es que, amados hermanos, todo esto está escrito para, no para que digas qué bonito, qué hermoso, qué poderoso, sino para que podamos caminar en obediencia. Porque acuérdense que la fe es creer y obedecer. Si tú no estás llevando las buenas nuevas de Jesús, entonces no estás obedeciendo el Evangelio. Ellos expusieron sus vidas para que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí, cómodamente sentados, escuchando la palabra de Dios. Amén, amados. Así es que yo les invito a que reflexionemos. La iglesia no es venir cada 8 días, cada reunión, a sentarte, a escuchar, a irte a tu casa. Es venir a aprender y es ir a ponerlo en práctica para que la iglesia se siga multiplicando con la ayuda del Espíritu Santo. Y si tú no estás dando ese fruto, es porque necesitas al Espíritu Santo de Dios. Así es que le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu Espíritu Santo que nos permite entender, Señor, que tú dejaste todo esto escrito para que nosotros podamos escudriñarlo, conocerlo y ponerlo por obra. Y nos podamos dar cuenta que en ningún momento, Señor, tú has dejado sola a tu iglesia. Tu Espíritu Santo ha estado con tu iglesia en todo tiempo, hasta el momento en que el Espíritu Santo se ha quitado, Señor. Pero mientras tu Espíritu Santo está con nosotros, permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo y permítenos anunciar que solamente en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Y creemos que tú vas a añadir a la iglesia, Señor, los que han de ser salvos. Y vemos que aquí a los que se iban convirtiendo al Señor, se empezaba a llamar discípulos. O sea que no era nada más hacer creyentes, sino discípulos. Hombres y mujeres discípulos, que seguían a su maestro, que aprendían de su maestro y que querían ser como su maestro. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este enorme privilegio de tener a nuestro maestro, que es Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, y poder seguir esa doctrina, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos las gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.